Dios le bendiga a todos, hermanos, bendiciones. Bienvenidos a la palabra, a la exposición, al mensaje que el Señor tiene para nosotros. Les deseo a todos un feliz año nuevo y que la pasen muy bien en compañía de sus familiares, en compañía de sus amigos, que puedan disfrutar y que tengan un bonito inicio de año, empezando en una relación como debe ser con el pie derecho, correcta, una relación agradable, una relación expectante y emocionante con nuestro Señor y Padre eterno, Jehová de los ejércitos. A Él le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, a Él le servimos y estamos aquí como guerreros en esta travesía, en esta aventura a la cual Él nos ha hecho el llamado para ir hacia adelante haciendo y cumpliendo su voluntad. El mensaje de hoy se titula No resistáis al que es malo. Tenemos la continuación del Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que abarca del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Hoy vamos a hablar un aspecto que se suele confundir mucho. Y vamos a estarlo leyendo en Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 42. Y dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Veamos primeramente el objetivo de la ley mosaica. Cuando Jesús dice aquí en la frase, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, lo cual se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo 24. La usó Moisés dirigiéndose a los hijos de Israel. Pero ¿por qué dijo esta frase? Se aplica aquí el mismo principio que en el asunto del adulterio y del divorcio y del jurar. La intención primordial de la legislación mosaica fue controlar los excesos del pueblo. En este caso, el exceso que se ha querido controlar es la ira, la violencia y el deseo de venganza ante una situación, una circunstancia que refleja algún tipo de daño hacia la persona. Si alguien nos perjudica, el instinto natural inmediato es que hay que devolverle lo que nos hizo y aún más. Eso se hacía en aquel tiempo y se sigue haciendo actualmente. Una pequeña ofensa y de inmediato viene la venganza, incluso el daño corporal y hasta la muerte. Esa tendencia general a la ira, a la violencia, a la represalia, está en lo más profundo de la naturaleza humana, es decir, está en el yo. Así reaccionaba el pueblo de Israel y así reaccionamos aún también nosotros. El Dios de la gracia es también el Dios de la ley y de la justicia, y por eso puso este mandato de ojo por ojo y diente por diente. Dios no solo debe destruir el fin del pecado y todas sus obras de una manera completa, sino que mientras tanto esta destrucción se lleve a cabo, debe controlar el pecado y lo debe de encadenar. Así pues, si alguien le saca el ojo a otra persona, no hay que matarlo por eso. El pueblo estaba dando
a sus inclinaciones carnales de su yo, estaba dado al exceso, estaba dado a que si le hacían daño, entonces le iba a dar y le iba a hacer todo lo que fuese posible por venganza. Entonces aquí la ley del ojo por ojo y diente por diente limita eso. Aquí, si se le saca un diente a la víctima, entonces la víctima solo tiene derecho de que se le saque en la justicia, de que se le saque otro diente al que lo hizo. El castigo debe estar de acuerdo con la transgresión y sin excederla. Ese es el propósito de la ley mosaica, a evitar los excesos en la reacción de la persona. El principio de justicia debe estar presente y la justicia nunca se debe exceder en sus exigencias. Así que hay una correspondencia entre la ofensa y el castigo, entre lo que se hace y lo que hay que hacer también respecto a ello. El objetivo de esa ley de ojo por ojo y diente por diente no fue de incitar al hombre a que realmente, pues, específicamente a la letra que se quitase el ojo a la gente y se sacase los dientes, sino que la intención era evitar los excesos. El terrible espíritu de venganza y de exigir compensación había que controlarlo y había que limitarlo. Lo más importante de esta norma no se dio para el individuo, para que el individuo ejecutase esta acción, sino más bien para que los jueces, quienes eran responsables de la ley del orden y la sociedad, lo aplicasen. El sistema judicial fue establecido en el pueblo de Israel y cuando se suscitaban disputas y conflictos entre ellos, tenían que presentarse ante las autoridades responsables de juzgar. Así que los jueces tenían que procurar no excederse en el ojo por ojo y en el diente por diente. La legislación fue dada para ellos, para los jueces, no para los individuos, como la ley de nuestro país actualmente, pues que se da para los tribunales, para los jueces y no para que cada uno agarre la ley y la aplique. ¿Cuál era el problema de los fariseos en este asunto cuando Jesús vuelve a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Respecto a la enseñanza de los escribas y fariseos, el principal problema era que tendían a hacer caso omiso a la enseñanza de que esto era solo para los jueces. Lo convirtieron en un asunto de aplicación personal. No solo esto, sino que consideraban con su típico estilo legalista como un asunto de derecho y deber el tomarse el ojo por ojo, literalmente, y el diente por diente. Para ellos era algo en lo que había que insistir y no algo en lo que había que limitar. Era una idea legalista que pensaba solamente en los derechos que se podían tener. Así que ellos eran culpables de dos errores, principalmente. Primeramente, convertían un mandato negativo en positivo, o sea, que había que hacerlo individualmente, y además lo interpretaban y lo llevaban a cabo ellos mismos y enseñaban a otros que también hiciesen lo mismo, en lugar de ver que era algo que debían de aplicarlo solo los jueces, quienes eran responsables por la ley y el orden. Así que a la luz de esta situación, la enseñanza de Jesús se da cuando dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, junto con todas las afirmaciones que siguen y que les he mencionado en este versículo, y vamos a comentarlo más adelante. Consideración de interpretación acerca del Sermón del Monte. Esto es importante porque podemos cometer muchos errores nosotros al interpretar estos capítulos, esta enseñanza maravillosa que Jesús dio en el Sermón de la Montaña para sus discípulos. Primero, nunca debemos considerar el Sermón del Monte como un conjunto de reglas que abarcan nuestra conducta en todos sus detalles. Es decir, no podemos tomar las palabras del Sermón del Monte como reglas, como principios tajantes que abarcan todas las
aristas y todas las posibilidades de diversas situaciones que le puede pasar a una persona, ¿no? Cada cosa podría tener diferencias y no se debe de generalizar totalmente, ¿sí? En una gran mayoría se aplica, pero no en todo. No debemos verlo como una nueva clase tampoco de ley que sustituye el antiguo pacto de la ley mosaica. No es una sustitución, es más bien una cuestión de enfatizar el espíritu de la ley, que era lo que los fariseos no hacían. En segundo lugar, nunca hay que aplicar estas enseñanzas de una forma mecánica, como una especie de una norma letra por letra. Tiene que contar el espíritu. No es que despreciemos la letra, sino que hay que enfatizar el espíritu de la letra. Tercero, si nuestra interpretación hace que la enseñanza parezca ridícula o conduzca a una situación ridícula, es sin duda falsa la interpretación. Y hay quienes cometen este error, ¿no? De que se van a lo ridículo y lo interpretan de esa manera. Nosotros no debemos de cometer ese error. Si nuestra interpretación hace que la enseñanza resulte imposible, también sería errónea. Nada de lo que nuestro Señor enseñó es imposible. Hay quienes interpretan ciertos puntos del Sermón del Monte de una forma tal, y esta interpretación es sin duda falsa. La enseñanza que dio Jesús en el Sermón del Monte fue para la vida diaria de aquellos que eran sus seguidores. Finalmente, debemos recordar que si nuestra interpretación de cualquiera de estas cosas contradice la enseñanza evidente y clara de lo que la Biblia declara en cualquier otro pasaje, es obvio que la interpretación que estamos teniendo está errada. La Biblia ha de compararse con la misma Biblia y no debe haber contradicción en la enseñanza bíblica. Teniendo claro esto, entonces nosotros podemos estar en capacidad de poder interpretar lo que la palabra dice. Veamos y vamos a comentar algunas falsas interpretaciones. Basado en estos versículos que hemos estado leyendo, y voy a leerlo otra vez para que nos quede más fresco lo que los versículos dicen. Oíste que fue dicho, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, basado en estos versículos, algunos dicen algunas cosas como estas. Por ejemplo, que tener soldados, policías e incluso magistrados es anticristiano. Porque sostienen que el mal no hay que resistirlo. Pero nos fijamos bien que Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo es que no es que se debe resistir al mal, sino en ningún sentido, sino que no resistáis al que es malo, no al mal. Jesús dice que no resistamos a la persona que hace la maldad, pero no a la maldad. Ahora bien, la policía resiste al malo, ¿verdad? Por tanto, habría que abolirla. Entonces, lo mismo hay que decir de los soldados, de los magistrados, de los jueces y tribunales. Así que no tendría que castigarse el crimen, porque dice que no hay que resistir al que es malo. Entonces, ¿cómo es esta situación? Y lo vamos a ir explicando claramente en este mensaje. Tomemos en consideración que el Sermón del Monte ha de tomarse en el orden que fue pronunciado y en el cual se nos presenta. El Sermón del Monte comienza a partir de las definiciones fundamentales de la bienaventuranza y parte a partir de ahí toda la exposición bíblica que hace Jesús, incluyendo esta que acabamos de hablar. Es decir, esta enseñanza no es para los no cristianos. Esta enseñanza no es para el mundo. Así
es como habéis de vivir, dijo el Señor Jesús a sus oyentes. ¿A quienes les hablaba? A los que había descrito en las bienaventuranzas. Así que la enseñanza de Jesús es un imposible para aquel que carezca las cualidades que están descritas en las bienaventuranzas. Por consiguiente, decir que esta enseñanza, la enseñanza que acabamos de estar viendo, la ley del talión, que le dicen de ojo por ojo, diente por diente, y después dice ahí que no resistamos al que es malo y que más bien hagamos cosas como que lo que nos están haciendo, más bien hagámoslo más. Esta enseñanza de que ha de ser la política de países o de naciones, pues está totalmente equivocada y es una herejía. Entonces algunos agarran, sobre todo gente que no es cristiana, que no es transformada, que no cumplen las bienaventuranzas, agarran los versículos bíblicos y lo quieren aplicar a la política, lo quieren aplicar a los países, lo quieren aplicar a las naciones. Y es una malísima interpretación, porque esto es solamente para aquellos que son los seguidores de Jesús. Esto es solamente para aquellos que están cumpliendo y caminando las bienaventuranzas. Y lo es en este sentido, ¿no? En cuanto a la política, si pedimos a alguien, en cuanto a los inconversos, si pedimos a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido el Espíritu Santo, que viva la vida cristiana, estamos diciendo en realidad que alguien se puede justificar a sí mismo por medio de sus obras, porque no conoce al Señor, no conoce el Evangelio, no ha recibido a Jesús en su corazón, lo cual sería una herejía, ¿no? Afirmaríamos que el hombre por sus propios esfuerzos, si quiere, puede vivir la vida cristiana. Y eso es una contradicción absoluta en todo el Nuevo Testamento. No es posible vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. Es un regalo, es una obra, es una dirección, una guianza del Espíritu Santo en una persona renacida y regenerada, una persona que nació de nuevo. Precisamente eso fue parte de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo evidentemente iba a preguntar: ¿qué he de hacer para ser como tú? Amigo mío, le dice nuestro Señor Jesús, no pienses en función de lo que puedes hacer. No puedes hacer nada. Debes nacer de nuevo. Por tanto, pedir una conducta cristiana a alguien que no ha nacido de nuevo, y menos a una nación o al mundo entero, es un imposible y es totalmente erróneo. Los no cristianos incluso hablan con superficialidad acerca de la enseñanza de Jesucristo respecto a la vida, sobre todo en el Sermón del Monte, y la interpretan en el sentido de que, por ejemplo, no hay que castigar al niño. Viendo esto, lo que se dice que mejor no resistamos al que es malo, que no hay que castigar al niño que actúa mal, que no hacen falta las leyes y que debemos amar a todos para que sean buenos. Pero esto es una herejía. La enseñanza de Jesús, y es que está el punto, está orientada personalmente hacia la persona, hacia el individuo. Esta enseñanza está orientada hacia los cristianos. Esta enseñanza está orientada no a los políticos, no a una nación, no a un país. Está orientada esta enseñanza a aquellos que siguen a Jesús, a aquellos que han sido transformados, regenerados y cambiados y que están hoy viviendo las bienaventuranzas. La enseñanza de Jesús sobre todo está enfocada hacia el yo, hacia nuestro carácter, de cómo reaccionamos en nuestro yo ante situaciones como la que están aquí dichas, que nos golpeen, por ejemplo, y nos lastimen una mejilla para dar la otra, que nos quieran meter en un pleito para quitarnos nuestra túnica y nosotros no solamente darle la túnica, sino que también darle la capa, que nos quieran hacer cosas más allá de caminar una milla. Entonces de nosotros voluntariamente decir, tranquilo, yo camino otra milla más, no solo una, sino otra más. ¿Por qué? Porque el yo reaccionaría con violencia a una situación como esta. Normalmente el yo
lleva el odio implícito, lleva el resentimiento, lleva la venganza. El punto de lo que Jesús quiere es lo que precisamente dice al final: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La renuncia al yo, que es entonces el punto acá de estos versículos que hemos estado hablando. El Señor Jesús nos da 3 ejemplos en estos versículos de lo que tenemos que hacer en 3 circunstancias diferentes. Nos está indicando la forma en que podemos probarnos de si nosotros estamos caminando en nuestro yo, es decir, en nuestra carne, o si estamos muriendo al yo, es decir, caminando en el espíritu. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, poner la otra mejilla? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que debemos de dejar que el espíritu de la represalia, del deseo de defendernos y de la revancha no debe estar en nosotros. No debemos de actuar así. Debemos dejar la venganza en las manos del Señor. No debemos de preocuparnos ante las ofensas y los agravios personales. No debemos de preocuparnos por el honor personal, que nos dañaron, que nos insultaron y nos sentimos ofendidos. Eso no está correcto. Y eso es lo que Jesús está aquí indicando. Eso es lo que Jesús está aquí agregando y corrigiendo como debe ser lo que se había dicho, de ojo por ojo y diente por diente. Sí, que ese ojo y diente por diente se le deja a los juzgados, se le deja a los tribunales, aún hoy en día. Entonces, si sucede algo contra ti, entonces te toca poner la otra mejilla, como persona, como individuo, como cristiano. Pero si es necesario llevar una situación a juicio ante los tribunales, entonces hazlo. Es decir, tú puedes poner la otra mejilla y después de poner la otra mejilla sin que te afecte personalmente en tu carácter, sin que te afecte emocionalmente, sin que te enojes, que no permitas que ese yo se alce, que no permitas que ese yo se manifieste, que permitas que el ojo por ojo y diente por diente se ejecute, pero en los tribunales, no tú. ¿Sí? Se explica. ¿Qué quiere decir si te piden? Vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir si te piden la túnica? Que debes darle entonces la capa. Bueno, esto es para evitar el problema de que nosotros debemos de perder, claro que sí, en función de estar en paz y en tranquilidad y actuar con mesura, de no irnos al extremo. Entonces, si nos quieren quitar la capa, nos quieren quitar la túnica, perdón, entonces démosle la capa. O sea, no hagamos problema, en otras palabras. ¿Qué quiere decir ir una milla más? Bueno, ya te están diciendo que tienes que ir una milla. Bueno, ¿cuál era la costumbre en aquella época? La costumbre en aquella época era que los pueblos y sobre todo las autoridades que conquistaban a otros pueblos, ellos le decían a los que eran conquistados, mira, llévame esta carga una milla. Y le llevaban la carga una milla. Pero tal vez el viaje de esa carga era de 5 millas. Entonces cuando terminaba la milla, la persona, porque estaba obligado, porque había sido conquistado, estaba subyugado ese pueblo, en este caso los israelitas, al imperio romano. Todo autoridad del imperio romano podría decirle a cualquiera israelita, a cualquier judío, llévame la carga una milla. Y eso era normal como costumbre de aquellos tiempos. Bueno, este judío en particular llevaba la carga una milla y la persona, la autoridad que conquistó, pues entonces cuando ya terminó la milla, le decía a cualquier otro que caminaba por ahí, otro judío más, mira, tú ven, llévame la carga una milla, ¿para qué lado?
y tenían que hacerlo. Entonces, lo que quieres dar a Jesús aquí cuando dice, cuando te pidan que lleves la carga 1 milla, no la lleves 1, llévala 2 millas. Lo que quiere decir es no te enojes. No te enojes ante algo que no te gusta o te parece injusto. Actúa más bien con buena voluntad. No hagas problema. No te enojes, no te disgustes. Cuando dice al que te pida, dale, es que no seamos posesivos con lo que tenemos. Si alguien nos está pidiendo algo, o sea, que nos retengamos, que no seamos nosotros egoístas, pensando siempre en uno mismo, en el propio beneficio. Es decir, si puedes ayudar, ayúdale, despréndete y comparte lo que tienes. Eso es lo que quiere decir, al que te pide, dale. Se censura aquí el espíritu equivocado de quienes siempre piensan de forma egoísta, ya sea que reciban un golpe en la cara, que piensan siempre en sí mismos, o ya sea que se les quite la túnica, o ya sea que se vean obligados a cargar con algo o dar de lo suyo para ayudar inclusive a algún necesitado. Jesús nos está diciendo acá que no que ayudemos a los borrachos, a los ladrones, no nos está diciendo eso, a los que se quieren aprovechar de los demás. Lo que Dios quiere es que seamos desprendidos. Obviamente, si viene un borracho y te pide algo, tú no vas a aplicar el versículo porque no aplica en esta circunstancia, porque no está correcto darle el dinero al borracho para que siga tomando alcohol. Entonces tienes que evaluar estos mandatos de una forma sabia, sin caer en el extremo, en el fanatismo que inclusive caían los fariseos en su momento. Lo que Dios quiere es que seamos desprendidos. Esta persona está en necesidad. Ok, yo le puedo ayudar. Ok, lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Conclusión. Vamos a usar varios versículos acá. Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 8. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Romanos capítulo 12, del versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que lo que Jesús demanda aquí, hermanos, de todos los que le seguimos, de todos los que somos sus discípulos, de todos los que somos sus guerreros, de todos los que somos hijos de Dios, es una actitud personal hacia los que hacen el mal, que debe estar inspirada en la misericordia y no en la justicia. Porque con nosotros se ha hecho misericordia y no justicia. La justicia recayó sobre Jesucristo, pero en misericordia a favor de nosotros. Lo que Jesús está diciendo entonces, que no tengamos una actitud personal contra los que hacen el mal, inclusive a nosotros mismos,
sino que nos basemos en la misericordia de igual manera que nosotros hemos recibido. Que renunciemos a la venganza personal de tal manera que inclusive arriesguemos todo en un sufrimiento mayor personal y más costoso, sin estar dominado por el deseo de causar daño, sino siempre por una determinación de hacer el bien a los demás, inclusive a aquellos que nos perjudican. Ese es el mensaje, ese es la intención, ese es el espíritu de la ley, de ojo por ojo y diente por diente, controlar el exceso del pueblo en su carnalidad. Más ahora que se les dice a los hijos de Dios, ahora no resistáis al que es malo. Antes, si te hieren en la mejilla, da la otra. Y si te ponen en pleito para quitarte la túnica, dale la capa. Y si te dicen, lleva la carga 1 milla, no solamente llévala 1, llévala 2 millas. Es decir, no hay problema. No seas problemático, es decir, no te enojes, no te angusties, no te desesperes, no saques tu yo, no seas egoísta. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Es decir, ¿me puedes dar esto? Dáselo. Sé cordial, sé desprendido, en otras palabras. Ahora, cuidado con lo que estamos leyendo y cómo es que lo vas a usar. Tienes que usar con inteligencia y con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, para que no caigas en los excesos que cayeron en su momento los fariseos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido a ti, Espíritu Santo, que toques nuestras vidas y nuestros corazones con el mensaje y con la corrección de aquello que nosotros debemos de hacer. Pedimos perdón porque posiblemente nos hemos enojado. Sí, nos hemos enojado y no porque nos pidieron o nos golpearon en la cara. Nos hemos enojado no por eso. No nos hemos enojado porque nos pidieron 1 milla más que caminar. No. No nos hemos enojado porque nos quisieron quitar algo que era nuestro. No nos enojamos por algo simplemente que nos dijeron, por algo trivial, por algo más trivial que todo esto. Mas tú dices aquí que nuestra condición debe ser tal en nuestro carácter, que debemos ser dóciles y debemos ser misericordiosos, sin que pongamos nuestro yo expresivo en nuestro carácter, en aquello que es el celo, la envidia, el rencor, el resentimiento, la venganza, el orgullo, cosas que vienen de nuestro yo. Así que pedimos perdón, sí, porque muy posiblemente hemos faltado a esto en gran manera. No han sido estos extremos. Si hubieran sido estos extremos que tú dices en tu palabra, posiblemente, pues, ¿qué no hubiésemos hecho? Pero han sido palabras simples que alguien nos dijo y nos exaltamos y nos enojamos y mantenemos nuestro disgusto por años, por palabras que nos dijeron, por palabras que no nos gustaron, por la forma de ser de alguien en particular que no nos agradó, cómo fue que lo hizo. Perdónanos, Señor, porque está muy mal. Tenemos mucho de nuestro yo. Así que bajamos nuestras cabezas, Señor, y te pedimos perdón. Y perdónanos por nuestro orgullo, por el resentimiento, por la falta de perdón, por las mentiras, por los engaños, por las venganzas. Señor, perdónanos. Y queremos vivir conforme a lo que tú eres, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que ama, un Dios de misericordia antes de juicio, un Dios de oportunidad antes de castigo. Y queremos ser imitadores de tu persona.
Cámbianos, Señor. Transfórmanos porque sabemos y reconocemos que por nosotros mismos no es posible. Mas tú nos has dado el Espíritu Santo, que nos ayuda para transformarnos y cambiarnos. Transfórmanos, Señor, y cámbianos en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que hemos predicado en este día. Amén. Dios le bendiga.